Ahora, en caso de que las informaciones que estén aquí no son las mismas que estén en el reporte físico, entonces ahí hay que identificar dónde está el error. Pero ¿qué sucede? El validador hace eso por ustedes. Vamos a ver ahora qué sucede cuando el reporte físico tiene diferencias con respecto a lo que dice el validador que debe de ser. Vamos a proceder a darle a este botón y vamos a abrir este archivo que está aquí. Entonces, mire lo que tenemos aquí. Dice esta alerta. Este empleado no tiene reporte de ponchado en la base de datos para los días digitados en el validador. Esa alerta que acaba de salir ahí, le di a OK ahora mismo, lo que quiere decir es que la función de comparación de ponchado no se está haciendo aquí, o sea, no significa que todo esté bien. Si se fijan, no hay ningún día en rojo. Lo que significa es que para estos días que se están reportando, no tenemos nada de información de ponchado en la base de datos del validador, entonces no estamos haciendo ningún tipo de comparación aquí. Es bueno que tengamos eso en cuenta. Pero entonces, aparte de eso, vemos aquí varias cosas que nos llaman la atención, como lo son estas celdas en rojo aquí. Eso significa entonces que las informaciones que tenemos en el reporte físico no se corresponden con lo que según el validador debe de ser para este empleado en ese horario. Cuando se nos pone esto en rojo aquí, que dice tiempo, significa que el horario que tenemos en la base de datos actualmente, que es el H4, de martes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. y los sábados de 7 a.m. a 3 p.m., ese horario no es el horario que tiene el reporte que usted está abriendo. Entonces, para estos casos sí nos sirve esto que está aquí. Si se fijan, aquí en horario no hay absolutamente nada, lo que significa que no se definió de manera correcta en el reporte digital el horario de esta persona, por lo que probablemente ese monto que esté ahí no sea el mismo que usted tiene en su reporte físico y de ahí probablemente es que esté viniendo la diferencia. Aquí el validador nos está diciendo que en el reporte que tenemos abierto hay una diferencia en este día, aquí en la factorización. Bueno, parece que ese día en el reporte abierto está factorizado a 1.30 y según lo que nos dice el validador, ese día es un día regular para ese señor dentro de ese horario, así que no debería de estar factorizado. Esa es otra de las razones por las cuales este monto aquí puede que no sea igual al que ustedes tienen en el reporte físico. Luego entonces aquí en este día vemos que nos está poniendo en rojo la cantidad de horas y la cantidad de horas aquí, y es porque el validador en sí borró este día de lo que trajo del reporte, porque probablemente aquí hayan puesto una fecha incorrecta, tal vez de un año que no es el correcto. Esto sucede cuando las personas sin querer digitan un número mal. Excel por defecto le pone un año del 1900 no sé cuánto, y a veces entonces eso hace que aquí el día se ponga como feriado y por ende se factorice también. Entonces el validador se los elimina para que ustedes sepan que ese día no debería de estar ahí, por lo menos no así, y que sepan entonces, se lo dejen blanco ahí para que ustedes sepan que el día que está así es el día del registro número 5, el que va debajo del día 23. Así que deben de revisar eso. Es otra de las razones por las cuales este monto aquí tal vez no sea igual. Por último, en este ejemplo tenemos este día que está aquí, es el día 26, y vemos que nos da una diferencia únicamente en las horas. Y ya este error de aquí, de este día, debe de ser sí o sí debido a el horario, como el horario que está aquí no está bien definido, miren, está en blanco, es probable que en el reporte que ustedes estén abriendo se estén calculando unas horas que no sean las correctas. Según el validador, las horas que deben de calcularse ahí para ese rango son esta cantidad de horas. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Le damos aquí, abrir reporte de nuevo, y vamos a abrir este de Francisco Carmona. Aquí, por ejemplo, tenemos otra situación en el caso de Francisco Carmona. Bueno, algo que no dije del reporte anterior es esto en amarillo que también nos salió aquí. Son los fines de semana. Los fines de semana salen así en amarillo y eso significa que deben de ir factorizados. Los días feriados salen en verde y significa que deben de factorizarse. Pero entonces, aparte de eso, es muy probable también que el reporte físico que tengamos tenga un monto diferente a este que está aquí. Y para eso tenemos este cuadrito que está aquí. Si se fijan, el reporte que tenemos en la mano debe de ser de este monto que está aquí. Y lo que nos dice el validador es este monto que está aquí. Una diferencia muy grande. Entonces, si nos guiamos de las alertas que nos da el sistema, vemos aquí la misma alerta de tiempo. Y al parecer es la única
que tiene este reporte. Si vamos aquí abajo, vemos que el reporte abierto tiene un horario de H7, pero el validador nos dice que el horario que tiene la persona en la base de datos actualmente es de H1. Entonces, debido a eso, probablemente sea la razón por la cual estas horas que están aquí de estos días no son las mismas horas que tenemos en el reporte físico. Bien, seguimos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a abrir este del señor Jorge Manuel Tobada. Aquí, por ejemplo, igual este reporte tiene problemas, probablemente no sea el mismo monto que tengamos en el reporte físico, este que está aquí. Vemos aquí que dice 19,000 en el reporte físico, pero aquí el validador arroja 17 y tenemos dos cosas nuevas. Tenemos estos cotejos con esto aquí en rojo y tenemos esto aquí en rojo también. Empezando por aquí, esto cuando se pone en rojo ahí, lo que quiere decir es que el sueldo que tenemos en el reporte abierto no es el mismo que tenemos aquí en la base de datos. Si bajamos, vemos que el sueldo de este señor en el reporte abierto, que es el mismo que está en el reporte físico, es de este monto, pero el de la base de datos es de este, o sea que difieren, no son los mismos. Esa es entonces la primera razón. La segunda, tenemos aquí el tiempo, lo mismo, el horario que tenemos en el reporte abierto es H2, el que dice el validador es el H4, no son los mismos. Aquí tenemos diferencia en estas horas de estos días, probablemente por esto del horario, y aquí tenemos diferencias en las factorizaciones, que también puede ser probablemente por esto del horario. En este caso en particular, por ejemplo, miren cómo es un día regular, sin embargo, está siendo factorizado, pero no tiene ningún tipo de alerta, aunque sí las letras están en rojo, y eso es porque este cotejo de aquí está marcado. Y esto lo que significa es que la persona, cuando digitó estas horas, de manera intencional le quiso poner el 1.30 ahí, pero también de manera intencional le está contando aquí absolutamente todas las horas que están aquí digitadas, sin importar el horario de la persona. Este botón que está aquí, este cotejo, sirve para liberar lo que sea que tú digites de este día, liberarlo del horario de la persona. Se puede dar por varios casos. Puede ser que la persona esté de vacaciones y vino a trabajar. Puede ser que esta persona tenga un horario rotativo. Entonces, no hay ningún tipo de alerta como esta. Sin embargo, sí le está dejando saber que eso sucedió en ese día y que fue a propósito que lo hicieron. Por lo menos entonces para que pregunten y para que vean si eso está debidamente soportado en el expediente para ese reporte de horas extras de esta persona. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. Ok, entonces en este ejemplo vemos que el reporte no tiene ninguna diferencia de este lado. Sin embargo, sí tiene una diferencia en el sueldo. Aquí tenemos un sueldo en la base de datos de 22,790, pero el sueldo que está en el reporte abierto es de 20,000 pesos. Y aquí entonces tenemos la misma situación de 2 días liberados que habría que investigar por qué están así y si están debidamente soportados. Pero vamos a utilizar este ejemplo para ilustrar esta situación. Supongamos que se determinó, que ustedes investigaron y se determinó que este es el sueldo que debe de tener la señora Pérez. Ustedes me comunicaron para cambiarlo en la base de datos. Yo lo cambié, ustedes le dieron aquí a actualizar, pero le sigue saliendo este sueldo aquí. Sin embargo, ya ustedes saben que este es el sueldo de la persona y quieren saber si este monto que está aquí es el correcto. Lo que pueden hacer es cambiar el sueldo manualmente aquí. Le ponemos el mismo que tenemos aquí. Salimos de ahí, le damos a cambiar sueldo aquí y ya lo que va a suceder ahí es que el sueldo se va a cambiar y esto que está aquí, que es lo mismo que tienen en el reporte físico, debería de ser lo mismo aquí. Ahí se dan cuenta que ahí está todo bien con esas horas, pueden proceder a firmarlas en tanto se actualice el monto del sueldo para este empleado. Si se fijan y restablecemos todo de nuevo y volvemos a abrir el reporte de Natasha, debería salirnos sin ningún tipo de alerta aquí en el sueldo. Si se fijan, no tiene ningún tipo de alerta aquí en el sueldo. Sin embargo, nos dice esto aquí, dice aquí, el sueldo de este colaborador no es el mismo que el de la base de datos. Si desea actualizarlo, haga clic en el botón actualizar. Le damos OK a esa alerta ahí. Y eso lo que nos está diciendo es que tenemos el sueldo aquí desactualizado. Si se fijan, sí tiene una alerta, pero no es ni aquí
ni es la de sueldo, ni es la de tiempo, ni es ninguna de estas, ni es aquí, ni es aquí. O sea, el reporte está bien. Lo único que te está diciendo esto aquí es que debes de actualizar el sueldo. Eso para que lo tengas en cuenta. Lo mismo va a pasar con el horario. Si el horario que está aquí no es el mismo de la base de datos, se va a poner en rojo y es bueno tenerlo en cuenta para cuando uno esté revisando los reportes, porque si tenemos un reporte que esté así, que no tenga ningún tipo de alerta, que esté aparentemente bien, puede que esté mal una vez que nosotros actualicemos el sueldo, porque ahí ahora mismo se nos está calculando con un sueldo que no está actualizado, por lo que este dato puede ser incorrecto. Para quitar esa alerta, lo único que tenemos que hacer es actualizar y ya cuando actualicemos, entonces estará así.